Bien, doctores, ¿dónde nos quedamos ustedes? ¿Con ustedes nos quedamos en factor intrínseco y dónde nos quedamos? En esta diapositiva creo nos quedamos, ¿no? Sí, doctora, ahí nos quedamos. Muy bien, vamos a empezar. Un momento. Muy bien, vamos a empezar. Entonces, en esta gráfica que está por acá, ya, ustedes tienen los principales componentes que regulan, ya, que regulan la secreción de ácido gástrico, ¿no? Ustedes ya les he dicho que la principal forma mediante la cual se da la acidez o se regula la acidez del fondo gástrico es básicamente mediante la promoción de la creación de bomba hidrógeno-potasio, que es el mecanismo que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? Entonces, para que aumentemos la producción de ácido clorhídrico de esta célula parietal, como ustedes pueden ver, existen toda una serie de factores que están ejemplificados mediante los cuadros azules que pueden estimular o inhibir la producción, por lo tanto, de esta misma proteína. Por ejemplo, dentro de las más importantes estímulos tenemos básicamente tres, que son la histamina, la acetilcolina y la gastrina. Esos son los tres principales efectos estimuladores de la creación de mayor cantidad de bomba, ¿no? Y en cuanto a los efectos inhibidores, tenemos a la somatostatina, ¿no? Una hormona creada también en el tracto gastrointestinal, las prostaglandinas y algunos factores como el factor de crecimiento tumoral alfa, ¿no? Bueno, entonces, estos tres, miren ustedes, la acetilcolina actúa sobre todo sobre su receptor muscarínico tipo 3, ¿no? Sobre una cadena total de segundos mensajeros, que ahora no vamos a mencionar, ¿no? Que llevan como final reacción finalmente la creación de una mayor cantidad de bombas de hidrogenión potasio, ¿no? Además, también actúa sobre ellos la gastrina, sobre su receptor de colecistoquinina 2, ¿ya? La histamina sobre sus receptores H2, ¿no? Promoviendo la mayor creación de esta bomba y por lo tanto aumentando la acidez y la creación de ácido clorhídrico, ¿sí? La acetilcolina es un neurotransmisor, como ustedes lo saben, y resulta ser, mejor dicho, el neurotransmisor no encargado de la fusión parasimpática. Quiere decir que los nervios parasimpáticos no utilizan a la acetilcolina como medio de neurotransmisor para estimular sus funciones sobre la célula parietal, ¿sí? Muy bien. Y en realidad, el efecto en sí de digestión no lo hacen el mismo ácido, sino lo hace una enzima. Porque todo lo que les acabo de mencionar y lo que les mencioné en la clase anterior sirve porque el estómago ayuda en la digestión de los alimentos, no solo mediante los movimientos de la cámara gástrica, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, sino también, ¿no? Mediante la creación de una enzima que rompe algunos enlaces peptídicos y que permite de alguna forma en un primer paso la digestión de las proteínas y por lo tanto de los aminoácidos, ¿no? Bien, esta digestión se permite gracias a la pepsina. La pepsina
Es una enzima que cuando encuentra el enlace proteico lo transforma en oligopéptidos, ¿no? O en pedazos más pequeños de proteínas o oligopéptidos, ¿no? El detalle con esta pepsina es que para que se active, nosotros normalmente la secretamos mediante las células pépticas, mediante o gracias a las células pépticas o células principales, ¿no? Entonces, estas células principales, ok, no hay problema, mediante las células principales, y estas células principales cuando las secretan lo hacen de manera inactiva, ¿no? Es decir, en su forma no activa. Y esa forma no activa se llama el pepsinógeno, ¿no? Ese pepsinógeno necesita de un pH sumamente bajo para poder convertirse, activarse en su forma activa, que es la pepsina, y es esta pepsina la que hace que se rompan los enlaces proteicos. ¿Quién lo estimula? La fase no solo cefálica, sino la fase también gástrica, ¿no? Aumentando la distensión. ¿Y quiénes lo estimulan? Por ejemplo, la mayor concentración de hidrógenos, ¿no? El aumento del pepsinógeno y la gastrina, que esos son los efectos que principalmente provoca sobre el mismo, ¿no? El factor intrínseco es otro elemento importante secretado, ¿no? Por las células parietales, que no solamente secretan ácido gástrico, sino secretan una proteína especial que se conoce con el nombre de factor intrínseco. El factor intrínseco tiene como rol la de ser como un transportador o carrito, ¿no? Agarra la vitamina B12 y la transporta hasta el ilion terminal, y una vez que se encuentra en el ilion terminal, el factor intrínseco encuentra su receptor y ese receptor capta el factor intrínseco que está unido a la vitamina B12 y lo ingresa a su interior, de tal manera que finalmente, ¿no? En el interior de la célula digestiva, ¿no? Este factor intrínseco se absorbe con la vitamina B12 y por lo tanto nosotros logramos absorber la vitamina B12. Otra característica importante es la secreción de moco y bicarbonato, porque hasta lo que hemos mencionado, la pepsina y los hidrogeniones tendrían pues la capacidad suficiente de poder destruir la pared la pared gástrica, inclusive las células, debido al pH tan bajo en el que se manejan, ¿cierto? Sin embargo, ese pH sumamente ácido, ¿no? O bajo, degradar a las células del epitelio gástrico debido a que entre los dos puntos, entre el jugo gástrico y las células, se interpone una barrera gruesa de moco, ¿no? Y esa barrera gruesa de moco está sintetizada por las células epiteliales del epitelio gástrico, los cuales botan en manera de gránulos dos componentes. Uno, el bicarbonato, que es alto, es un moco rico en bicarbonato, viscoso, con altos contenidos en potasio y bicarbonato, ¿no? Y que cuando se produce la ingesta principalmente aumentan sus tasas de secreción, lo que quiere decir que cuando cuando nosotros comemos no solo aumentamos la producción de ácido gástrico y pepsinógeno, sino también aumentamos la secreción de moco, ¿no? Y de la misma forma lo hacemos con la mucina secretada por las glándulas gástricas, ¿no? Estas glándulas producen una mucosidad gruesa, regular, que a pesar de ser muy efectiva, no se salva de la acción del pepsinógeno. Esto quiere decir que el pepsinógeno estimulado y liberado hacia la luz del estómago, que digiere proteínas, también digiere al mismo moco por ser una proteína. Sin embargo, cuando hay aumento de ingesta, también se crea mayor cantidad de moco, de tal manera que la tasa o el ratio mediante el cual va desapareciendo el moco producto del pepsinógeno es mucho menor comparado a la producción de moco. ¿Qué pasa cuando la persona se encuentra en un ayuno prolongado y no come?
lo que no come entonces el pepsinógeno con la acidez gástrica, encontrarán como punto de acción único, al no haber comida, solamente al moco. Y eso hará, pues, evidentemente que aumente la degradación de esa barra de pared de moco. Este gráfico que ustedes pueden ver acá relata cómo es el mecanismo mediante el cual se controlan mediante diferentes hormonas la secreción ácida de la célula parietal, ¿no? Miren ustedes, tienen en este punto que la célula parietal está verde, está estimulada por la acetilcolina procedente de las neuronas del sistema parasimpático, que directamente sobre la célula parietal, promoviendo la creación de ácido clorhídrico. Sin embargo, las neuronas del sistema nervioso parasimpático, no solo conforme con actuar sobre la célula parietal, actúa sobre células conocidas como células enterocrimáfinas que están en el mismo hígado, en el mismo estómago, y estas son promovedoras o creadoras de gránulos de histamina. La histamina, una vez liberada localmente por las células enterocromáfinas, ¿no? Se libera y actúa sobre la célula parietal. Una vez en la célula parietal, esta histamina promueve la creación de más ácido gástrico, ¿no? Además, ¿no? También la acetilcolina actúa sobre las neuronas del mismo plexo gástrico, el plexo neuronal gástrico, mediante el péptido liberador de gastrina, ¿no? Y ese péptido liberador de gastrina actúa sobre la célula G del estómago, ¿no? Y crea mayor cantidad de gastrina, que es una hormona, porque va directamente a la sangre, y al irse a la sangre, la gastrina actúa sobre las células enterocromáfinas y sobre las células parietales. O sea, promueve mayor creación de ácido gástrico, no solo directamente sobre la célula parietal, sino aumentando la síntesis de histamina por parte de las células enterocromáfinas, ¿no? Y esto es lo que ustedes pueden ver acá, ¿no? El flujo vagal actúa no solo sobre la célula parietal, sino también sobre la célula principal. Y esto hace que cree, pues, no solo ácido clorhídrico, sino pepsinógeno. Y a su vez, también actúan, ¿no? Todo esto en la malla de red del sistema nervioso entérico, en la célula de histamina y en la célula G de la gastrina. Bien. Otro componente importante es mencionar que en el mismo estómago existe, ¿no? Existe pues un mecanismo, ¿no? De feedback negativo, ¿no? Eso quiere decir que actúa sobre una célula determinada para inhibir la creación de gastrina, ¿no? ¿Cómo lo logra? Mediante la célula D. La célula D es una célula específica, ¿no? De también la mucosa gástrica, que al ser estimulada por la cantidad elevada de hidrogeniones, crea, pues, ¿no? Esta crea, pues, una acción sobre la célula D. La célula D estimula la creación de su hormona, que es la somatostatina, y la somatostatina, ¿no? Inhibe la creación de gastrina por parte de la célula G. ¿Cuándo sucede eso? Generalmente cuando el pH alcanza unos valores por debajo de 3, ¿no? Muy bien. La gastrina es un péptido que ya hemos visto, está creado por la célula G y tiene múltiples funciones. Miren, a nivel gástrico, promueve la secreción de ácido clorhídrico y de pepsinógeno. Además, aumenta el crecimiento de la mucosa gástrica y también de la intestinal. 2, que promueve la contracción del cardias, ¿no? La región del cardias del estómago. 4, aumenta la secreción de insulina tras la secreción proteica y a nivel intestinal aumenta la secreción de agua y electrolitos.
¿Cuáles son sus estímulos y cuáles son sus efectos inhibitorios? El estímulo está dado básicamente mediante péptidos, aminoácidos, distensión de la pared gástrica, el péptido liberador de gastrina. ¿Quiénes son sus efectos inhibitorios? La acidez misma gástrica, la secretina, la somatostatina, miren la que habíamos mencionado, ¿no? El péptido intestinal vasoactivo, el péptido inhibidor gástrico, la colecistoquinina, ¿no? Y la calcitonina. Esos son sus efectos inhibitorios. Bien, vamos a pasar ahora a lo que con respecto a la secreción pancreática, ¿ya? Entonces, la mayoría de los nutrientes ingeridos, doctores, normalmente se hallan en forma química de macromoléculas, lo que quiere decir que nuestro intestino delgado no tiene la capacidad de poder reabsorber estas moléculas muy grandes, sino que necesita que éstas sean fragmentadas a nivel de oligomoléculas pequeñas que puedan ser finalmente captadas y mandadas al flujo sanguíneo del intestino, ¿no? Entonces, en ellas, pues, están implicados toda una serie de procesos que incluye la neutralización del ácido gástrico, de forma que la luz del intestino delgado tenga un pH próximo a 7, ¿no? Entonces, ¿quiénes logran esto? Una vez que el contenido del esófago el contenido, perdón, del estómago es liberado hacia el duodeno, lo hace gracias al píloro, ¿no? Y este contenido ácido, ¿no? Es liberado luego hacia el duodeno. Hay que recordar, según los gráficos anteriores que habíamos visto en la clase anterior, que ciertamente para cuando el contenido del jugo gástrico pasa hacia el duodeno, ya hay cierto grado de alcalinidad. Acuérdense que la mayor cantidad de acidez está a nivel del cardias y del fondo, ¿no? Mientras que en el antro y en el píloro hay básicamente secreción de moco y de bicarbonato. O sea que ya el estómago va preparando a que el contenido sea mucho menos ácido de lo que habitualmente viene en el cardias, ¿no? Para que este sea un contenido cada vez más básico. Sin embargo, cuando pasa directamente al duodeno, aún así tiene cierto grado de acidez. Y esto se neutraliza gracias a que prácticamente en la segunda porción del duodeno, ¿no? Viene el drenaje de lo que es el conducto pancreático, ¿no? El conducto pancreático, que finalmente drena el contenido del páncreas en el duodeno. Y en la secreción pancreática es una secreción que se caracteriza por ser muy alcalina. Por eso es que inactiva rápidamente los niveles elevados de acidez provenientes del contenido gástrico, ¿no? Entonces, esta neutralización reduce pues la posibilidad de que la mucosa del intestino delgado sufra lesiones gracias a este ácido. Y es más, es el mayor contribuyente y aportante de los bicarbonatos necesarios para la neutralización de ácido gástrico. Porque como ya habíamos visto, el mismo estómago crea glándulas a nivel de la parte final del antro y píloro de una buena cantidad de bicarbonato. Sin embargo, este no es suficiente y requiere de la secreción pancreática para poder neutralizar el ácido proveniente del estómago. E inclusive, como vamos a ver más adelante, el mismo intestino crea bicarbonato y moco. Sin embargo, les repito otra vez, el mayor y más importante contribuyente de bicarbonato en neutralización de carga ácida es el páncreas. Y el páncreas tiene las fases en las que actúa, pues evidentemente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la fase pancreática, ¿no? La fase pancreática, las fases de secreción pancreática, ¿no? Que son las fases cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal, ¿no? La fase cefálica, ¿no? Tiene las características de enviar señales nerviosas directamente desde el cerebro y que causan la secreción del estómago y además del aumento de acetilcolina por parte del sistema nervioso parasimpático en las finales del páncreas, ¿no? Entonces, estas señales
causan un moderado aumento de las enzimas que son secretadas en el ácido pancreático, más o menos dando un resultado del 20% del total de la secreción de enzimas pancreáticas. Sin embargo, una pequeña de esta secreción fluye inmediatamente a través del páncreas y el ducto en el intestino, porque hay una muy pequeña cantidad de agua y electrolitos que son secretadas a lo largo de las enzimas, ¿no? Durante la fase gástrica, ¿no? La estimulación nerviosa continúa la secreción de enzimas, dando un aporte de aproximadamente 5 a 10%, ¿no? Sin embargo, una muy pequeña cantidad llega al duodeno, ¿no? Y que continúa hacia la secreción de fluidos. Y finalmente, la fase intestinal, ¿no? Que es después de que el quimo se libera del estómago y entra al intestino delgado, ¿no? Comienza la secreción copiosa y en respuesta de la hormona secretina aumenta la secreción, por lo tanto, de todo lo que son los contenidos de enzimas pancreáticas. Entonces, en cuanto a los principales componentes de la secreción que produce el páncreas, hay que mencionar que el páncreas no solo produce una serie de enzimas en gran cantidad, miren ustedes la cantidad de enzimas, ¿no? Sino también alteraciones del mismo contenido muy parecidos a lo que sucede con, ¿se acuerdan ustedes? La glándula salival, ¿no? Vean ustedes, la secreción pancreática llega a una cantidad o un volumen aproximado de secreción de más o menos 1,5 litros por día, ¿no? Y en ese 1,5 litros por día de secreción pancreática, ustedes tienen que hay dos componentes principales, las enzimas del jugo pancreático y los iones de bicarbonato y el agua. Las enzimas del grupo pancreático se son sintetizadas por las células acinares glandulares y las células epiteliales y conductillos y conductos son los que secretan y cambian la concentración de bicarbonato y en agua. ¿Cómo sucede? Al igual de lo que sucede en la saliva, ustedes ven que hay unas componentes de células acinares y células ductales. En las células acinares, ¿no? Estos drenan al acino una serie de fluidos que incluyen proteínas, enzimas, ¿no? Enzimas y componente muy parecido en cuanto a proporción de plasma de sodio, potasio, cloro y bicarbonato, ¿no? Sin embargo, cuando llegan al interior de las células ductales, en las células ductales, la secreción de agua y bicarbonato en respuesta a la reabsorción de cloro que se da en este túbulo aumenta la alcalinidad de la secreción pancreática. No solo ello, sino que conforme con ello, vamos a ver que eliminan una serie de proteínas como son precursores de proteasas, como el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, la proelastasa, la procarboxipeptidasa A, procarboxipeptidasa B, ¿no? Enzimas que digieren, que empiezan la digestión como la amilasa, enzimas que digieren los lípidos como la lipasa, la esterasa no específica, la fosfolipasa A2, ¿no? Las nucleasas como la desoxirribonucleasa, la ribonucleasa, y factores regulatorios como inhibidor del tripsinógeno, el péptido monitor, ¿no? Y la procolipasa, ¿no? Y este es el mecanismo mediante el que se logra en la célula ductal. Miren ustedes, ¿no? En las células ductales, ustedes tienen acá la célula, acá el lumen, ¿no? De la glándula, mejor dicho, del ducto del páncreas, ¿no? Y aquí el vaso sanguíneo. ¿Qué es lo que sucede primero? Que el anhídrido carbónico difunde desde la sangre hacia el interior, ¿no? El anhídrido carbónico ingresa directamente hacia la célula y gracias a la acción de la anhidrasa carbónica se transforma el CO2 más el agua en bicarbonato,
¿no? Primeramente, ciertamente se transforma en ácido carbónico, pero que el ácido carbónico, como ya les había explicado en clases anteriores, tiene un contenido muy volátil, rápidamente se transforma en catión y bicarbonato. Entonces, este bicarbonato, luego, ya, entra a la luz mediante el recambio. ¿Cómo hacía el recambio? Mediante recambiar el cloro que está saliendo en la luz, ¿no? Y que luego es finalmente hacia la célula producto del recambiador o intercambiador del bicarbonato, ¿no? Los iones de hidrogenio, a su vez, se van intercambiando y se van pasando hacia la sangre gracias al intercambiador de sodio con hidrogenio, ¿no? Entonces el sodio también entra a la célula mediante el transportador con el bicarbonato a través de la membrana lateral, como ustedes pueden ver acá. ¿Por qué? Porque el sodio utiliza una carga para aumentar la cantidad de bicarbonato disponible en la célula pancreática ductal y finalmente esta puede ser eliminado también. ¿Qué quiere decir? Que el bicarbonato no solo se va a obtener por fuente de conversión de CO2, sino también del transportador o cotransportador sodio bicarbonato. Todo esto crea una sarta de tensión negativa en la luz que impulsa a las cargas positivas. ¿A quién? Al sodio, ¿no? Y eso hace que el sodio pase por vía paracelular hacia el otro lado, ¿no? Entonces, este es el mecanismo mediante el cual el bicarbonato viene al otro lado y tenemos un alto contenido en bicarbonato. Bien, y hay formas de regularlo, ¿no? Ah, perdón, un momento. Bueno, disculpen chicos, que estaba trayendo un poco de agua porque ya de hablar todo el día ayer y hoy día ya me estaba quedando ya sin saliva. A ver, muy bien, entonces, la regulación de la secreción pancreática, ¿ya? Al igual ha sido lo que sucede con lo que son las glándulas gástricas, sucede también por una serie de hormonas, ¿no? O de efectores que aumentan su secreción o la disminuyen. Entonces, tres son básicamente los estímulos más importantes que causan la secreción pancreática. Uno es la acetilcolina, por lo tanto, es el reflejo de la actividad parasimpática mediante el nervio vago y otros nervios colinérgicos, ¿no? Tres es la colecistoquinina, que es secretada por el mismo duodeno, ¿no? Y la porción más proximal de la mucosa yeyunal cuando el alimento entra hacia el intestino delgado. Y tres, la secretina, que además aumenta la secreción por el duodeno y la mucosa yeyunal cuando alto contenido ácido de alimentos entre en el intestino delgado. Quiere decir que para la secretina, el estímulo más impotente es el contenido ácido en el intestino delgado, ¿no? Entonces, los primeros de estos dos estímulos, es decir, la acetilcolina y la colecistoquinina, estimulan sobre todo a la célula acinar del páncreas, lo que quiere decir que estimulan que creen una mayor cantidad de enzimas digestivas que se van a encargar de degradar el alimento, ¿no? Mientras que, en general, ¿no? La secretina, a diferencia de las dos primeras, básicamente se encarga de el aumento de la concentración de
bicarbonato en el interior del jugo pancreático, ¿no? Quiere decir que la acetilcolina y la colecistoquinina les importa más el aumento de la síntesis de proteasas y a la secretina, básicamente la producción de bicarbonato para la secreción adecuada, ¿no? Bien. Y esta secretina es una hormona muy importante, está secretada en las células S de la mucosa del duodeno y del yayuno, que está fermentada en una forma inactiva que se conoce como la prosecretina. Es un polipéptido de más o menos unos 27 aminoácidos, ¿no? Y con un pH inferior de 4.5 a 5, estimula penetrando el duodeno procedente del estómago, provoca la activación de la secretina, y la secretina a su vez estimula al páncreas a secretar una gran cantidad de iones de bicarbonato, llegando hasta valores de 145 milequivalentes por litro a una concentración baja de cloruro. ¿Cómo funciona? Cuando la secretina detecta la caída de pH por parte del duodeno, estimula a las células S liberan secretina y estas promueven la secreción de bicarbonato al ductillo. Y esto evidentemente aumenta el pH del duodeno y de alguna forma crea un feedback negativo sobre la célula S, ¿no? Para que no se nos pase la mano. ¿Qué es lo que sucede? En el interior de la célula ductal del duodeno pasa esto, ¿no? El ácido clorhídrico se encuentra con el bicarbonato de sodio procedente de la secreción de los ductos del páncreas, se transforma en cloruro de sodio más bicarbonato, ¿no? Se transforma en cloruro de sodio más bicarbonato, y este componente pues es el que viaja en la luz intestinal. Entonces la secretina comienza a secretarse en la mucosa cuando el pH prácticamente desciende por debajo de 5 o 4,5, ¿no? El ácido carbónico se disocia inmediatamente en anhídrido carbónico y en agua, ¿no? Y el primero pasa a la sangre y se elimina a través de los pulmones, dejando una solución neutra de cloruro de sodio en el duodeno, ¿no? Bien, miren, ahí está la secretina. Ya les dije, el origen de la célula S, la ubicación está en el intestino superior. ¿Cuáles son los estímulos principales? Sobre todo la acidez, ¿no? Y los productos proteicos. ¿Y la inhibición quién era? La alcalinidad, ¿no? Acuérdense que la alcalinidad disminuye la secreción de la célula S y por lo tanto de la secreción. ¿Cuáles son las funciones que tiene? El aumento de secreción de bicarbonato. Y miren, tiene otros efectos indirectos sobre las otras hormonas, como son el aumento de la secreción de colecistoquinina, la disminución de la secreción ácida gástrica, el aumento de la contracción del píloro, porque eso hace y promueve que se haya menor cantidad de contenido ácido que pase al duodeno, y la disminución del vaciamiento gástrico, ¿no? O sea que la secretina tiene como función principal el promover, ¿no? El promover que al duodeno baje su contenido ácido en el interior, ¿no? Bien. Sin embargo, aquí lo que hemos dicho es básicamente que el páncreas, una cantidad de, hemos dicho, enzimas y de, finalmente, contenido en bicarbonato. Sin embargo, como ustedes saben, el páncreas secreta un jugo rico en una gran cantidad de enzimas que se encargan de romper los enlaces, ¿no? Ustedes saben que la fuente de nuestros alimentos es básicamente de 3 moléculas, que son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y algunos oligoelementos, ¿no? Entonces, estos alimentos, que incluyen pues los que les he mencionado, usualmente vienen en moléculas grandes, ¿no? En almidón. Las proteínas, pues, por ejemplo, vienen en enlaces peptídicos enormes, ¿no? Las proteínas pueden ser de gran peso molecular, etcétera. Y las grasas, inclusive también, como les decía, ¿no? Pueden estar formadas de varias formas, ¿sí? Entonces, las creáticas sintetizan las enzimas proteolíticas
¿no? Tripsinógeno, quimiotripsinógeno, procarboxipeptidasa, ¿no? Eso quiere decir que cuando el páncreas libera el contenido al interior de la luz intestinal, lo hace de forma inyectiva. Y la razón es porque si el páncreas liberara a sus enzimas de forma activa, ¿qué creen que pasaría en el interior del páncreas? Esas enzimas que diluyen una gran cantidad de proteínas, carbohidratos y lipasas. ¿Qué pasaría? Pues lo que pasaría es que las mismas enzimas del páncreas terminarían por digerir el páncreas. Entonces, es por eso es que el páncreas sabiamente libera estas enzimas en forma inactiva. Ahora, ¿qué pasa? Que las enzimas proteolíticas más importantes, sobre todo la tripsina, que es la más abundante, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa, degradan las proteínas en el interior, ¿no? En el interior de estas enzimas y finalmente las activan a las otras, ¿no? Mediante la tripsina y la quimiotripsina degradan a las proteínas completas o ya parcialmente digeridas de péptidos, los carboxipeptidasa fraccionan algunos péptidos en aminoácidos individuales, ¿no? Y, y finalmente, ¿no? También liberan enzimas como la amilasa pancreática que hidroliza a los almidones, el glucógeno y la mayoría de los hidratos de carbono restantes, ¿no? Salvo la celulosa, que nosotros no tenemos la capacidad de degradar, ¿no? Por eso nosotros no podemos degradar los alimentos que son fibras, ¿no? Porque no tenemos enzimas capaces de romper esos enlaces de carbohidratos. Las enzimas que son principales para la digestión de la grasa, ¿cuáles son? La lipasa pancreática, ¿no? Capaz de hidrolizar una gran cantidad de gases neutros o ácidos grasos. El colesterol esterasa, que hidroliza los esteres de colesterol. Y la fosfolipasa, que degrada los lípidos. Entonces, ya saben, miren ustedes la enorme cantidad de enzimas que libera el páncreas, ¿no? Estas se encargan de las proteínas, estas se encargan de los lípidos, estos se encargan de los ácidos nucleicos, y estos son factores controladores, por ejemplo, el péptido inhibidor de la tripsina, ¿no? Ustedes saben que inclusive existen enfermedades metabólicas, perdón, congénitas, que hacen que algunos inhibidores no existan y por lo tanto el paciente pueda tener problemas inclusive de mayor activación de las proteínas, ¿no? Provocando inclusive cuadros de pancreatitis. El inhibidor de tripsina, que es lo que les decía, impide la digestión del propio páncreas. ¿Por qué? Porque las mismas células que secretan las enzimas proteolíticas hacia los acinos secretan otra sustancia llamada inhibidor de tripsina. Dado que la tripsina activa las demás enzimas proteolíticas, el inhibidor de la tripsina evita la activación de secundaria de estas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una obstrucción pancreática del conducto pancreático, ¿no? Por ejemplo, un cálculo pequeño que se obstruyó justo en el orificio donde drena el contenido pancreático. Pues lo que va a pasar es que las enzimas que están en estado inactivo van a comenzar a proliferar y proliferar hasta que el tripsinógeno se active en tripsina y la tripsina que activa las demás enzimas, activará la carboxipeptidasa, etcétera, las proteasas, y por lo tanto, ¿qué creen que pasará con el páncreas? Se comenzará a digerir, ¿no? Se comenzará a degradar. Eso, doctores, se llama la pancreatitis. Eso es lo que pasa en la pancreatitis, ¿no? La digestión del mismo páncreas, ¿no? Por las mismas enzimas que no pueden salir, ¿no? Es más, ustedes se dice que cuando uno abre en la pancreatitis, le hace una operación y uno quiere abrir a ver qué es lo que pasa en la pancreatitis, se da cuenta, uno abre el páncreas y el páncreas es como jabón, ¿no? Está degradándose el producto de las enzimas fuertes de él mismo, ¿no? ¿Y qué controla y regula la secreción acinar? Pues las mismas hormonas, ¿no? Las hormonas. Por ejemplo, la colecistoquinina desempeña una función predominante en lo que son las células acinares, ¿no? Ya que es el producto de las células I, ¿no? Que también se localizan en el epitelio intestinal. Estas células I secretan colecistoquinina y puede producirse como consecuencia de una alteración directa entre los ácidos grasos o los aminoácidos, ¿no?
y que básicamente regulan la cantidad de estos elementos mediante dos formas. Uno, mediante el factor liberador de colecistoquinina, ¿no? Factor liberador de colecistoquinina, que actúa sobre las células y promueven, ¿no? La creación de colecistoquinina, ¿no? Segregan hacia la luz paracrinas, ¿no? Probablemente como respuesta a productos de la digestión. O el péptido monitor, ¿no? Y el péptido monitor lo que hace es libera las células acinales pancreáticas a la secreción pancreática, ¿no? A la secreción pancreática. Estos, tanto el péptido monitor como el péptido liberador de colecistoquinina promueve la creación de más de colecistoquinina, ¿no? Y la colecistoquinina crea mayor secreción pancreática, ¿no? Mayor secreción pancreática. Y además, las proteínas mismas también pueden aumentar o estimular a este péptido liberador de colecistoquinina, ¿no? Estos pues traen como consecuencia la tripsina, inhiben a la composición de tripsina, y la tripsina por sí misma, miren, la tripsina es un efecto de feedback negativo sobre la misma célula I, o sea que disminuye la secreción de colecistoquinina para que no haya más tripsina. O sea, crea como un efecto negativo para controlar la secreción del páncreas, ¿no? Los factores liberadores son péptidos, serán objeto de degradación proteolítica por las enzimas cuando se ingieren las proteínas, ¿no? El efecto neto es que los factores liberadores serán protegidos por la destrucción mientras la comida esté en el intestino delgado, ¿no? En el intestino delgado. Quiere decir entonces que mientras yo tenga alimento, la tripsina degradará el alimento. Si yo no tengo alimento, ¿no? La tripsina degradará a los péptidos inhibidores. Y al degradarlo, no habrá más secreción de colecistoquinina y por lo tanto no habrá mayor tripsina. La colecistoquinina, entonces ya hemos dicho, ¿no? Aumenta la secreción de la secretina, contrae la vesícula biliar, secreta jugo pancreático rico en enzimas, aumenta la secreción de una enzima que se llama la enteroquinasa, que vamos a ver para qué sirve, aumenta la contracción del píloro y la motilidad intestinal, aumenta la secreción de glucagón y bloquea al receptor de gastrina. Y ahí está, miren ustedes, ¿no? Tienen que la secreción pancreática, ¿no? Provoca mediante vías de señalización dependiente de calcio, ¿no? Una acción sobre la fosforilación de proteínas estructurales, ¿no? Que permite la fusión de los gránulos con la membrana apical. ¿Quiénes? La colecistoquinina, mediante su receptor, ¿no? El receptor de colecistoquinina, la acetilcolina mediante el muscarínico tipo 3, mediante el péptido liberador de gastrina, mediante la secretina y mediante el neurotransmisor, el péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Muy bien. Entonces, el ácido en el estómago aumenta la cantidad de secretina de las paredes del duodeno, ¿no? Las grasas y los aminoácidos causan el aumento de la cantidad de secretina, de colecistoquinina, ¿no? El vago estimula la mayor cantidad de enzimas por parte del acino, ¿no? Y la secretina y la colecistoquinina se absorben finalmente, ¿no? En el flujo intestinal, ¿no? Entonces la secretina causa una secreción copiosa de bicarbonato y la colecistoquinina la secreción copiosa de enzimas. Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo que es la secreción biliar. Ustedes saben que cuando nos enseñan un poco acerca de la secreción biliar, a veces hay el error de creer que es la vesícula biliar la que lo secreta, y eso es falso, ¿no? Ustedes saben que quien secreta la bilis es el hígado, no es la vesícula biliar. La vesícula biliar la almacena, no la crea. Entonces, por ejemplo, van a ver acá
que la producción total de ácido de jugo de bilis es más o menos entre 600 y 1 litro por día. Hay que entender que esta bilis ejerce básicamente dos funciones, que es la emulsificación de las grasas y favorecer la absorción de las mismas, ¿no? Como mediante la formación de partículas de grasa de alimentos que convierten en múltiples partículas muy diminutas, es decir, fragmentar a la grasita en múltiples gotas, ¿no? Y finalmente, favorecer la absorción de los productos finales de la digestión de las grasas a través de la mucosa intestinal. Entonces, la bilis sirve como medio para la excreción de varios productos de desechos importantes procedentes, por ejemplo, de la sangre, como inclusive la bilirrubina, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver en otra clase. Bien, si ustedes se acuerdan por histología, se acuerdan que el hepatocito está unido a otro hepatocito mediante un canal intermedio, que es el canalículo biliar, ¿no? Entonces, se supone que el hepatocito es el que crea los contenidos de la bilis y finalmente la libera hacia el canalículo biliar y el canalículo biliar viaja toda la vía biliar y esto pues finalmente va a la vesícula, se almacena y se libera cuando se tiene que liberar en el intestino delgado, ¿cierto? Entonces, la bilis ya es una solución que es micelar en la que las proteínas o los solutos, perdón, los solutos principales son básicamente los ácidos biliares, la fosfatidilcolina y el colesterol en una relación de 10-3-1, ¿no? Respectivamente. La mayor parte del flujo biliar ya está dirigido por la secreción de ácidos biliares a través de la membrana apical de los hepatocitos a través de un transportador específico. Y en realidad, cada uno de los tres componentes que yo les acabo de mencionar tiene una forma de transportarse específica, es una proteína o un transportador, que son los que ustedes pueden ver en el cuadro de acá. Miren, ahí están. ¿Cuántos son los receptores y dónde están y de qué sustancias, ¿no? Además, en este gráfico, ustedes pueden ver, ¿no? Que aquí está el canalículo con sus diferentes receptores, ¿no? Una de las cosas más llamativas es el paso de los ácidos conjugados, ácidos biliares conjugados, que se dan gracias a la proteína BSEP, ¿no? Esta que ustedes ven acá. Bien, perdón, disculpe un momento. Bien, perdón.
les decía entonces, la síntesis de ácidos biliares, entonces es un componente importante para la creación de la bilis, porque la bilis no solamente son ácidos biliares, sino también es colesterol, fosfatidilcolina. Por eso se dice que es un jugo del tipo micelar, ¿no? Entonces, para la creación de estos ácidos biliares, ¿no? Son producidos básicamente por los hepatocitos, ¿no? Son productos finales del colesterol. Como ustedes pueden ver acá en este gráfico, gracias a la enzima 7-alfa hidroxilasa, se convierten en en el hígado, pasan a ser dos ácidos biliares primarios, que son el ácido cólico y el ácido queno-desoxicólico. Ambos son los que se conocen como ácidos biliares primarios y se llaman así porque son sintetizados en el mismo hepatocito. Una vez que estos ácidos biliares primarios pasan hacia lo que es la bilis, ya en la bilis estos encuentran en la luz del intestino, finalmente en el colon, bacterias que gracias a las enzimas y a la digestión de las mismas bacterias transforman a los ácidos biliares primarios en ácidos biliares secundarios. Esos ácidos biliares secundarios son el ácido ursodesoxicólico, el ácido desoxicólico entre los dos respectivamente, y del ácido quenodesoxicólico, ¿no? Aparece el ácido litocólico, que en realidad nosotros no tenemos la capacidad de crear porque no tenemos la enzima necesaria para ello. Y lo que es más, es necesario que no sea así porque en general suele ser citotóxico. Entonces nosotros prácticamente solamente sintetizamos ácido desoxicólico y ácido ursodesoxicólico, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hacemos que los ácidos biliares, que se pueden reabsorber de manera muy rápida, ¿no? Por el intestino delgado, actúan sobre, sobre las moléculas de grasa para provocar la emulsificación de la grasa, como vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Pero lo importante es que para hacerlo tienen que encontrar la forma de no ser reabsorbidos y pasar enteramente a lo largo durante todo el tracto gastrointestinal. Y eso implica cambiar sus características con respecto al pH. Eso se logra mediante la conjugación. ¿Qué hacemos con esos ácidos biliares? Pues lo que se hace es que se conjugan mediante la unión a una molécula de glicina o de taurina que le dan, pues, la estabilidad de no poder pasar a través de forma pasiva las membranas plasmáticas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que al no pasar las membranas plasmáticas, ¿no? No pueden pasar la luz no pueden pasar las membranas de los enterocitos y se mantienen retenidas en la luz intestinal. Recién cuando llegan a la porción distal del ilion, estos ácidos conjugados encuentran a su transportador, que es el transportador de ácidos biliares dependiente de sodio, que es este que ustedes ven acá, el ASBT o el TAS que aparece acá, y agarra los ácidos biliares conjugados, que es este BAZ negativo, ¿ya? Y los ingresa hacia el enterocito para luego ser reabsorbidos y reutilizados, ¿no? Entonces, estos evitan la captación de otros elementos y los que son no conjugados por las enzimas bacterianas, ¿no? Son desconjugados por, los que evitan esta captación son desconjugados por las bacterias del colon y las formas no conjugadas resultantes son reabsorbidas finalmente de forma pasiva a través del mismo epitelio del colon, ¿ya? Un componente importante a mencionar es que los ácidos biliares obviamente contribuyen a la digestión y absorción de los lípidos mediante su acción de detergentes más que como ser mismo enzima. Y para lograrlo, a pesar de la gran cantidad que nosotros no comemos idealmente una gran cantidad de colesterol, etcétera, podemos tranquilamente, sin mayor falta de eficiencia, absorber a los lípidos
gracias a que tenemos un mecanismo conocido como la circulación enterohepática. La circulación enterohepática establece que cuando el hígado sintetiza los ácidos grasos, ¿ya? Estos son almacenados en la vesícula biliar, ¿no? Estos son liberados al duodeno gracias al esfínter de Oddi. Estos pasan a través del intestino delgado y el intestino delgado, pues, capta activamente esta cantidad enorme de ácidos biliares conjugados, ya esta cantidad de ácidos biliares conjugados, y los no conjugados, ¿no? Los no conjugados terminan reabsorbiéndose gracias al colon. Una vez en el colon, ¿no? Estos no conjugados, ¿no? Pasan hacia lo que es la circulación sistémica y retornan otra vez hacia el hígado, ¿no? De tal manera que hay un circuito constante en el cual estamos reciclando la cantidad de ácidos biliares que se toman y que sirven para poder emulsificar las grasas y por lo tanto la absorción de las mismas. Quiere decir que nosotros no perdemos todos los ácidos biliares hacia las heces, sino que más bien los recaptamos para recircular. Eso, doctores, se llama la circulación enterohepática. Bien, tanto es así que el colesterol puede excretarse en dos formas, ya sea mediante la forma nativa, o sea, como colesterol en las heces, o como ácidos biliares. De esa forma se establece que los ácidos biliares, en manera indirecta, son responsables de hasta 1/3 del colesterol excretado. Quiere decir que si yo quiero eliminar mayor cantidad de colesterol, lo haré básicamente mediante los ácidos biliares, ¿no? Los ácidos biliares, ¿sí? Entonces, en el gráfico que ustedes pueden ver, van a ver que el colesterol, ¿no? El colesterol que se consume más o menos por día en la dieta y la síntesis hepática, ¿no? Varía con respecto a las salidas, ¿no? Entonces, ven ustedes que se secretan mediante ya sea como mismo colesterol solo o como ácidos biliares. ¿Cuáles son los otros componentes de la bilis? Ya hemos dicho, la fosfatidilcolina, colesterol, ¿no? La bilirrubina conjugada, los xenobióticos, etcétera. Porque acuérdense, la bilis no solo son ácidos biliares, ¿no? Entonces, y además tiene, pues, evidentemente otros componentes electrolíticos, como por ejemplo glucosa, calcio, glutatión, ¿no? El glutatión, que es una enzima muy importante, ¿no? Los aminoácidos, la urea, etcétera, que son eliminados mediante la bilis, ¿no? Mediante la bilis, ¿sí? Y aquí, en el cuadro de acá, con este gráfico, pueden ver cuáles son sus diferentes receptores. Por ejemplo, el de la fosfatidilcolina es el MDR3, ¿no? El del glutatión, por ejemplo, ¿no? Es el MDR1, etcétera, ¿no? Bien, y una vez que se encuentran en los canalículos biliares, no ha terminado totalmente el proceso. Uno podría pensar que los canalículos biliares, bueno, ya van a ser básicamente vía de paso, y no es así. En los colangiocitos, ¿no? Que son las células que producen, que están formando las vías canaliculares, también la bilis sufre cierto grado de alteración, pero sobre todo, de básicamente el contenido de electrolitos, ¿no? Los colangiocitos que revisten los conductillos biliares están diseñados específicamente para modificar aún más la composición de la bilis. Los solutos, como la glucosa, los aminoácidos, tienen que ser recuperados por actividad específica de transportadores. ¿Se acuerdan que pasaron libremente a través del canalículo biliar? Bien. Miren, en el colangiocito, no. En el colangiocito, lo que ustedes ven acá es que, no, finalmente, el agua pasa gracias a la creación de coporinas y por lo tanto se diluye más el interior de la bilis, ¿no? El cloro pasa más hacia la luz gracias a la creación de canales dependientes de CFTR y además ese cloro, ¿no? Es recaptado por el antiporter que lo intercambia por bicarbonato. O sea que la bilis
aumenta un poco más la alcalinidad de la secreción en el interior del tubo digestivo, ¿no? No solo eso, sino que mediante receptores especiales como el SGLT1, ¿no? El sodio ingresa conjuntamente con la glucosa a través del colangiocito y se pueden captar esos, esas moléculas importantes como la glucosa. No solo eso, sino que el glutatión, que es un oligopéptido, ¿ya? Tiene que, al pasar a través del canalículo biliar, ¿no? Tiene que, como ustedes ya saben, ya les voy a explicar más adelante, nosotros no podemos reabsorber moléculas de oligopéptidos, sino que entonces más bien necesitamos que estos se transformen en péptidos para poder ser reabsorbidos. Entonces, eso se logra gracias a enzimas. Hay una enzima que se llama la GGTP. La GGTP, la glutatión, ¿no? La glutatión, la gamma glutatión transpeptidasa, ¿ya? Es una enzima que convierte al glutatión en los aminoácidos que finalmente más adelante ya se van a poder absorber en el intestino delgado, ¿no? Entonces, tan importante es, doctores, que nosotros la utilizamos en el... ¿Sí? La glutatión es como un antioxidante, ¿no? ¿Cómo? El glutatión es como un antioxidante que tenemos nosotros, ¿no? El glutatión es claro, es un oligopéptido que sirve también como un antioxidante, pero es un parte proteico, ¿no? Por eso es que les decía que normalmente no se puede reabsorber y que es más, nosotros utilizamos a esta enzima, que es la GGTP, la gamma glutatión transpeptidasa, ¿ya? Para poder, en la práctica médica, descartar patologías del tipo de origen de vías biliares, ¿no? Nosotros los médicos dosamos una enzima en sangre, que es la GGTP. Cuando está alta, sugerimos y sabemos que se debe probablemente a patologías de la vía biliar, ¿no? O sea que, ¿por qué? Porque la destrucción de las vías biliar de los colangiocitos llevará como resultado a la elevación de la enzima GGTP. ¿Por qué? Porque esta enzima está básicamente en la vía biliar, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué hace el colangiocito? Promueve que se intercambien bicarbonato y cloro y eso hace aún más alcalina la bilis, ¿no? Y finalmente lo llevará al intestino delgado que lo hará cada vez más alcalino, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce esta dilución de la bilis, ¿no? Y la mayor secreción de bicarbonato, ¿no? Se deberá a estímulos como, por ejemplo, el de la secretina, ¿no? La secretina también aumenta la actividad. Bien, y entonces hasta aquí hemos hablado con la vía biliar, pero no hemos dicho nada de la vesícula. Y en la vesícula, ustedes tienen que la bilis va a cambiar aún más todavía su contenido. ¿Por qué? O su proporción. Porque en el intervalo entre las comidas, el flujo de la bilis no va directamente hacia el intestino delgado, sino que más bien se dirige hacia la vesícula biliar, ¿no? ¿Por qué? Porque el bloqueo del flujo de esta bilis se da por el esfínter de Oddi. Cuando el esfínter de Oddi está cerrado, la bilis pasará desde la vía biliar hasta finalmente la vesícula biliar. Entonces, durante el depósito en la vesícula biliar, la bilis se concentra mediante la absorción activa, por ejemplo, de iones de sodio, que se intercambian por protones, ya que los ácidos biliares son demasiado grandes para salir a través de las uniones estrechas del epitelio de la vesícula biliar, ¿no? Y el depósito prolongado de bilis aumenta la posibilidad de que se produzca una enucleación, ¿no? Entonces ustedes tienen, por ejemplo, acá, ¿no? Que en la luz de la vía biliar, ¿no? Aquí más bien lo que pasa es que se concentra la bilis, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que reabsorbemos una abundante cantidad de agua gracias a las acoporinas, ¿no? Y intercambiamos sodio por hidrogenión, ¿no? Hidrogenión, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hacemos? Aumentamos la concentración de la bilis. Se dice que mediante esta concentración de la bilis, ¿no?
podemos aumentar, ¿no?, la cantidad de, o podemos efectivizar mucho mejor lo que es la absorción de las grasas, ¿no? Gracias a la concentración de la bilis. Por eso es que, no sé si han visto que decían, ¿no?, de que bajar de peso se ayuda gracias a la colecistectomía, ¿no? ¿Por qué? Porque al no haber vesícula no hay concentración de la bilis y por lo tanto no hay mayor efectividad en la emulsificación de las grasas y por lo tanto la absorción, ¿no? Entonces los hepatocitos secretan continuamente bilis, pero la mayor parte de estas se almacena en la vesícula biliar hasta que el duodeno lo necesita, con una capacidad máxima entre 30 a 60 mililitros, ¿no? La cantidad de bilis que se almacena en ella, en la vesícula, durante las 12 horas equivale más o menos alrededor de 450 mililitros, porque la mucosa vesicular absorbe continuamente el agua, sodio, cloruro y casi todos los demás electrolitos pequeños e incrementa la concentración de los otros componentes. ¿Qué quiere decir? De las sales biliares, del colesterol, la lecitina y la bilirrubina. Y ahí está. Miren, estas son las diferencias entre la bilis de la vesícula biliar y la bilis procedente del hígado, ¿no? Miren ustedes, la cantidad de agua es menor en la de la vesícula biliar por la reabsorción. Las sales, miren ustedes en la vesícula biliar la concentración, 6 gramos por decilitro. ¿Y cuánto en el hígado? 1.1. ¿Por qué? Debido a la reabsorción de agua que tiene, ¿no? Las bilirrubinas también aumentan en concentración, el colesterol también, los ácidos grasos también, la lecitina también, el sodio en menor cantidad, el potasio en mayor cantidad porque más bien se excreta, el calcio en mayor cantidad, el cloro, ¿no?, en menor cantidad y el bicarbonato también en menor cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es normal, siempre y cuando yo elimine, pues, la bilis, ¿no?, mediante la liberación del esfínter de Oddi, la vesícula libere cada cierto tiempo la bilis, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay una liberación de la bilis? El calcio que está aumentado ahí, ¿no?, conjuntamente con las sales, tiene todas las propiedades que aumentan o favorecen la enucleación del núcleo de calcio conjuntamente con todos los componentes que ustedes ven ahí y se forman lo que se conoce como los cálculos o litiasis o colelitiasis, ¿no? Entonces, la bilis es secretada, ¿no? Es secretada por la vesícula biliar como respuesta a señales que estimulan y relajan el esfínter de Oddi y que contraen el músculo liso que rodea el epitelio de la vesícula biliar, ¿no? Mediante la colecistoquinina. Por eso la colecistoquinina no solamente actúa sobre la secreción pancreática, sino también aumenta, por ejemplo, la contracción de, por ejemplo, de la vesícula biliar, ¿no? En el intestino también tenemos secreciones. Por ejemplo, en el intestino delgado tenemos las glándulas de Brunner, que son glándulas que se secretan en gran cantidad en el duodeno y que actúan por estímulos táctiles o irritantes de la mucosa, estimulación vagal, la secreción, ¿no? También se da al mismo tiempo que la secreción gástrica. Las hormonas gastrointestinales, sobre todo la secretina, también puede aumentar la secreción de las glándulas de Brunner. Y su función es la protección de la pared duodenal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace es promover la protección del componente gástrico, ¿no?, que procede del estómago, además de aumentar en una pequeña proporción las cantidades de bicarbonato, ¿no? Y de esa forma no solo protegen a la vía gastrointestinal, sino que también protegen la pared, ¿no? La lubrica. Además están las criptas de Lieberkühn, ¿no?, que se encuentran básicamente entre las vellosidades intestinales hacia el fondo, ¿no? Están cubiertas por un epitelio de células, las células caliciformes y los enterocitos, ¿no? Las células caliciformes que secretan un moco que lubrica la superficie intestinal y los enterocitos que en las criptas secretan grandes cantidades de aguas electrolitos, ¿no?
En la superficie, las vellosidades prácticamente reabsorben el agua y los electrolitos junto con productos finales de la digestión, y los enterocitos, ¿no?, de las criptas producen una cantidad aproximada grande de agua, llegando a ser más o menos hasta 1800 por día. Entonces, procesos que involucran, por ejemplo, la secreción activa de iones de cloruro en las criptas y secreción activa de iones de bicarbonato, ¿no? Entonces, la secreción de estos iones pues, produce un arrastre eléctrico de iones de sodio con carga positiva a través de la membrana que jala mayor cantidad de agua. Por eso el intestino delgado, el intestino grueso, tienen, sobre todo el intestino delgado, tiene una gran capacidad de secreción de este moco con electrolitos que finalmente jala agua, ¿no? Por eso es que las diarreas intestinales pueden provocar, pues, grandes pérdidas. Entonces la diarrea, ¿no?, podía provocar grandes pérdidas a nivel de agua. Estas mismas glándulas de Lieberkühn no solo están en el intestino delgado, sino también están en el intestino grueso, ¿no? Y ahí estas células prácticamente tienen un contenido nulo de enzimas digestivas, ¿no? Contienen células de mucosas que secretan básicamente moco, y este moco, ¿no?, este moco contiene cantidades moderadas de iones de bicarbonato. La secreción está regulada sobre todo por estimulación directa de las células mucosas de la superficie interna del intestino grueso y por los reflejos nerviosos locales. Su inervación, básicamente, ¿de quién depende? Del sistema nervioso parasimpático. ¿Cuáles son las funciones de las glándulas de Lieberkühn? Son proteger a la pared frente a las escoraciones, pero además de proporcionar un medio adherente que mantiene unida a la materia fecal, protege la pared intestinal de la gran cantidad de actividad bacteriana y ofrecen una barrera no importante para ello. Acá en este cuadro les he puesto las hormonas del tracto gastrointestinal con las células que la producen y cuáles son sus productos, o sea, la hormona, dónde se localiza la célula y qué factores regulan la secreción, ¿no? Ahí está la somatostatina, la serotonina, ¿no? La histamina, la gastrina, la grelina, la colecistoquinina y la motilina. Muy bien. Acá, por ejemplo, tienen las acciones de las diferentes hormonas, ¿ya? Acá les he puesto una lista de las hormonas más importantes, por ejemplo, el péptido inhibidor gástrico, ¿no? Donde se originan en las células K, la ubicación en el intestino delgado, su estímulo es la glucosa y los lípidos aminoácidos. ¿Y qué es lo que hace? Inhibir la acción de secreción de ácido gástrico, ¿no? Estimula la liberación de insulina por aumento de glicemia. La motilina, ¿qué hace? Algo que vamos a ver en la siguiente clase, que actúa en el origen de las células mucosa duodenal, contrae el músculo del liso intestinal, regula la motilidad interdigestiva y el vaciamiento gástrico, ¿no? El péptido inhibidor vasoactivo o el péptido intestinal vasoactivo, que estimula la secreción de electrolitos y agua, relaja el músculo liso intestinal, inhibe la secreción gástrica y estimula la secreción de somatostatina. La somatostatina, que ya les he dicho, ¿no?, produce mediante las células D de los islotes de Langerhans, ¿no? Miren ustedes todos los efectos que hace, ¿no? Reduce la secreción de jugo gástrico en el duodeno, ¿no? En el duodeno, ¿no? En el páncreas, el bicarbonato de las enzimas y el agua. En el páncreas endocrino promueve el glucagón, la insulina y el polipéptido, ¿no? La vesícula biliar reduce la secreción de la bilis, reduce la absorción, por ejemplo, de electrolitos, agua y glucosa en el intestino delgado, y reduce la motilidad del estómago, el duodeno, ¿no?, y la vesícula biliar. La sustancia P, que son células endocrinas del gastrointestinal, ¿no? Aumenta la motilidad del intestino delgado, incrementa la secreción de pancreática intestinal e inhibe la secreción de gastrina. La bombecina, que actúa por el nervio vago,
aumenta la secreción gástrica por el vago y disminuye la motilidad intestinal. La neurotensina, que está formada por las células N del hilio, inhibe la secreción ácida gástrica, inhibe la motilidad gastrointestinal y aumenta el flujo sanguíneo del hilio, así como la liberación aumentada de ácidos grasos. Muy bien. Vamos a pasar ahora a lo que es digestión y absorción. Vamos a hacer un break de 5 minutos para que puedan tomar agua y comer su pan. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver ahora lo que es digestión y absorción en el tubo digestivo. Nos vamos a quedar hasta la parte que es grasas. Y la siguiente clase, que va a ser el martes, vamos a hacer ya la parte final de digestivo, que involucra todo lo que es motilidad, y finalmente la parte final de absorción de grasas, agua y electrolitos, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es absorción de proteínas y carbohidratos. Entonces, miren, nosotros cuando nos alimentamos, como ya les dije, nosotros no tenemos la capacidad de absorber macromoléculas, o sea, nosotros no, por ejemplo, comemos almidón y absorbemos el almidón, no tenemos esas enzimas para poder hacerlo, ¿no? Entonces, los principales alimentos son los que yo ya les había dicho, los carbohidratos, las grasas, ¿no? Las proteínas, y la mucosa no puede absorberlos en su forma íntegra, sino que requiere de poder degradarlos. Afortunadamente para ello, nosotros nos servimos de los enlaces químicos que habitualmente forman a las mismas moléculas. Ustedes saben que para formar grasas, proteínas e hidratos de carbono, la mayoría de ellos se caracteriza porque lo que hacemos es producir, no la formación de una molécula de agua, es decir, para poder unir dos moléculas ya sea de hidratos de carbono, enlazos peptídicos o en triglicéridos, nosotros extraemos una molécula de agua, ¿no? Y de esa forma creamos una molécula más grande. Y de hecho, esa es la razón por la cual nosotros estamos creando todo el tiempo moléculas de agua, eso se llama el agua metabólica, ¿no? Entonces, ¿qué hacen el intestino delgado, que es el que se reabsorbe finalmente y se va a encargar de la digestión y la absorción? Lo que hace es rehidratar a estas moléculas de tal manera que reingresa la molécula de agua en el interior y de esa forma vuelve a degradar a las dos cadenas y permite pues la formación de cadenas más pequeñas, ¿no? En el caso de los hidratos de carbono, es como en la fórmula que ustedes ven acá, dos monopéptidos están unidos, ¿no? Y necesitan de una molécula de agua para poder separarse, ¿no? Mediante su forma, una hidroxila y el otro hidrogenión, ¿no? Entonces, una vez digeridos, este proceso se invierte y los hidratos de carbono se convierten en monosacáridos, ¿no? Algunas enzimas específicas de los tubos digestivos, por ejemplo, devuelven los iones de hidrógeno e hidroxilo del agua a los polisacáridos, separando así en monosacáridos al polisacárido. Ustedes saben que la formación de varias cadenas de hidratos de carbono se llaman los polisacáridos, ¿no? En las grasas, ¿no? Casi todas las grasas básicamente dependen de triglicéridos, eso quiere decir que son grasas neutras porque son formados por ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol, ¿no? Entonces la digestión, mediante la hidrólisis de los triglicéridos, consiste en el proceso inverso mediante el cual las enzimas digieren las grasas, devuelven las 3 moléculas de agua a los triglicéridos, separando los ácidos grasos del glicerol. Y en las proteínas, ¿no? Que están formando múltiples aminoácidos, las enzimas proteolíticas, ¿no? Devuelven los hidrogeniones, ¿no? E hidroxilos a las moléculas de los aminoácidos y otra vuelta los separa, ¿no? Bien, vamos a ver los hidratos de carbono. Para entender un poco acerca de los hidratos de carbono, hay que recordar que
Nuestro alimento en hidrato de carbono viene básicamente de la molécula más compleja del hidrato de carbono, que es el almidón, ¿no? La formación de múltiples cadenas de varios, a ver el micro, por favor. Muy bien, entonces, como les decía, ya los hidratos de carbono se caracterizan por formar unos entre otros moléculas en cadenas, ¿no? Que pueden ser en cadenas rectas, como pueden ser en cadenas ramificadas, ¿no? Cuando un hidrato de carbono produce uniones en cadenas rectas, se llaman alfa, alfa 1.4, ¿no? De acuerdo a la posición. Entonces, ustedes ven las perlas acá celestes, son alfa 0.4, el enlace que están formando. Y cuando el enlace es del tipo ramificación, son estos negritos que ustedes pueden ver acá, es un enlace alfa 1.6, ¿no? Alfa 1,6. ¿Sí? Entonces, bajo este contexto, lo que hace el intestino delgado en su tarea es convertir, o mejor dicho, las enzimas que llegan hasta el intestino delgado tienen que convertir a este almidón, ¿no? En moléculas pequeñas, porque nosotros no podemos absorber esta molécula grandota. Entonces, el almidón, que es una mezcla recta y ramificada de puros polímeros, ¿no? Tienen que ser pasados a moléculas cada vez pequeñas. Cuando el almidón se divide en moléculas rectas, ¿no? O sea, estas acá azules, se llaman amilasa. Cuando se divide en cadenas así ramificadas, se llama amilopectina, ¿no? Entonces, los que se forman son básicamente disacáridos, ¿no? O sea, pequeñas moléculas formadas de dos, ¿no? Monosacáridos y también trisacáridos, y a veces se forman moléculas compuestas por hidratos de carbono, pero que están unidos por enlace alfa 1,6. A estos, doctores, se les llaman las dextrinas alfa limitantes, estas que están acá. Y son moléculas de hidratos de carbono que tienen enlaces alfa 1,6. ¿Ya? Para nuestro característica, el intestino solo puede absorber monosacáridos y no puede absorber hidratos de carbono de mayor tamaño. O sea que nosotros no podemos absorber disacáridos, ni trisacáridos, ni alfa dextrinas limitantes, ¿no? Entonces, los disacáridos de la dieta son básicamente, tienen que ser hidrolizados, o sea, tienen que formarse en monosacáridos con monosacáridos, ¿no? En la superficie del intestino, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver acá, los disacáridos, ¿no? Están dados básicamente por hidratos de carbono. Miren ustedes aquí, vean ustedes la captación puede ser ya sea a partir, ¿no? de hidratos de carbono monosacáridos como también disacáridos que son transformados en monosacáridos, ¿no? Y es que la digestión del almidón en general se dice que empieza a nivel de la boca. ¿Y por qué? Porque si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de la saliva, habíamos dicho que uno de los componentes importantes es la amilasa salival, ¿no? La amilasa salival convierte, pues, al almidón en moléculas más pequeñas, ¿no? En moléculas más pequeñas. Sin embargo, hay que mencionar que la capacidad de hidrólisis del alfa 1,4 de la amilasa salival es mucho menor con respecto a la amilasa tipo pancreática. Por eso es que les decía yo que en verdad la amilasa pancreática es la más importante en degradar los enlaces del almidón. Ciertamente la amilasa salival hace un gran efecto, pero hace un efecto que ayuda, mejor dicho, pero no es uno grande, ¿no? El mayor efecto lo hace la amilasa pancreática.
Y es que la capacidad para romper en cuanto a número estos enlaces alfa 1, 4, que rompen estos enlaces laterales, rectos, es pobre la de la amilasa salival comparado a la amilasa pancreática, ¿no? La amilasa, las enzimas hidrolizan básicamente enlaces internos alfa 1, 4, tanto en la amilasa como en la amilopectina, ¿no? Y no así los enlaces externos ni los que forman los puntos de ramificación en las moléculas de amilopectina. La actividad de la isomaltasa es fundamental para las dextrinas, ¿no? Porque la isomaltasa es una de las enzimas que están en el cepillo intestinal, y lo que hace es un factor, es fundamental para las dextrinas limitantes, ¿no? Porque es la única de las enzimas que está en el borde del cepillo que puede romper no solo las alfa.4, sino las alfa.6. O sea que nosotros podemos adquirir a las dextrinas alfa limitantes gracias a la enzima, a la isomaltasa, que rompe justamente estos enlaces alfa 1,6, aparte de también romper alfa 1,4, ¿no? ¿Cómo lo utilizamos? Una vez que ya hemos roto a estas enzimas, miren ustedes, acá las pueden ver cuáles son: la sucrasa, la isomaltasa, la glucoamilasa y la lactasa. La sucrasa, ¿no?, rompen los enlaces 1,6 de la maltosa, la maltotriosa y la sucrosa. La isomaltasa, los 1,4 de las alfa 6 limitantes, las alfa limitantes, ¿no?, de la maltotriosa y la maltosa. La glucoamilasa de la maltotriosa, ¿no? Y la lactasa de la lactosa, ¿no? O sea, separen galactosa de glucosa, estas en glucosas, y la fructosa de la glucosa, que es la sucrasa, ¿no? Una vez que ya han sido rotos estos enlaces en monohidratos de carbono, luego entonces pasan la glucosa y la galactosa, ¿no? Pasan a través de la célula, gracias a la acción del sodio, ¿no? Pasan hacia el interior del enterocito, ¿no? Por este transportador, que es el transportador 1-sodio-glucosa, ¿no? Que es una proteína que capta la glucosa contra la gradiente de concentración, aplicándolo al transporte de sodio. Mientras que para salir de la célula hacia el tracto sanguíneo, utiliza al transportador conocido como GLUT2. Mientras que el GLUT5 es un transportador utilizado básicamente por la fructuosa. O sea, el SGLIT1 no capta la fructuosa, sino esto es captado por la GLUT5. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual la fructuosa se libera al torrente sanguíneo? No se sabe todavía. Estamos en estudio para determinar cuál es el mecanismo mediante el cual la fructuosa pasa al parta vasolateral. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí hemos entendido? ¿Tenemos alguna duda? ¿Todo claro? Muy bien. En cuanto a la asimilación de proteínas, ya para acabar, ¿no?, tenemos que entender que nosotros obtenemos a la proteína básicamente la dieta. Ciertamente nosotros tenemos proteínas, ¿no?, muchas de ellas, porque de hecho las proteínas son los ladrillos de nuestro cuerpo. O sea, todo tejido está formado necesariamente por proteínas, ¿no? Es, como les digo, el ladrillo de nuestro cuerpo, es el armatoste. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos aminoácidos que son la unidad funcional de la proteína, que son denominados esenciales porque nuestro cuerpo no los puede sintetizar, ¿no? Al no poder sintetizarlos, significa que los tenemos que obtener necesariamente de alguna parte. Y esto es básicamente de la dieta. Esos autores se llaman los aminoácidos esenciales. Y se llamarán a las proteínas que tienen a todos los aminoácidos esenciales, o sea, a una proteína que tenga todos los aminoácidos esenciales, se le llamará como las proteínas de alto valor biológico. O sea, una proteína que uno come, que tiene todos los aminoácidos que uno debe de ingerir en la dieta, se llama proteína de alto valor biológico. ¿Ya?
Entonces, estos aminoácidos tenemos la valina, la leucina, la isoleucina, la fenilefrina, fenileína, ¿no? Etcétera, ¿no? La metionina. Entonces, todos ellos, pues, son aminoácidos, ¿no? Esenciales. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos obtener estos aminoácidos sí o sí de nuestra dieta. Sin embargo, como ya les expliqué, las proteínas no pueden ser absorbidas por el tracto gastrointestinal. Requerimos que para su absorción se transformen en péptidos y es más, en aminoácidos para poder ser absorbidos. Entonces, la digestión empieza desde el estómago. Ustedes ya les expliqué que en el estómago la función principal es básicamente la creación de pepsina, que es una enzima que degrada a las proteínas finalmente, y promueve la creación de aminoácidos, ¿no? Entonces, en la luz gástrica está mediada por la pepsina, que es una enzima que siende proteínas en lugar de los aminoácidos neutros, con preferencia en las cadenas laterales aromáticas o alifáticas de gran tamaño, ¿no? ¿Cuál es el problema de la pepsina? Que en realidad, como tiene la preferencia por las cadenas laterales aromáticas, en realidad en nuestra dieta las proteínas que tienen esta cadena son muy pocas. Eso quiere decir que en efectividad no es tan buena. ¿Por qué? Porque rompe enlaces que no son muy frecuentes, ¿no? Y por lo tanto forma pues como pequeños pedazos de proteínas más que aminoácidos, ¿no? O sea, proporciona una mezcla de proteína intacta y un número limitado de aminoácidos libres. Casi nada de aminoácidos y sí más bien una fragmentación de la proteína. Es como si más rompiera la proteína en miles de pedacitos, pero no las llegara a romper hasta aminoácidos, ¿no? Esto sí sucede a nivel del páncreas. ¿Qué pasa en el páncreas? El intestino delgado, la proteína parcialmente digerida, se encuentra a continuación con las proteasas y la activación de las proteasas se retrasa hasta que estas enzimas se hallan en la luz gracias a la enteroquinasa, la cual activa a la tripsina que activa a los demás proteasas, ¿no? O sea, el tripsinógeno, chicos, que es la forma en la que el páncreas libera a la tripsina en la forma inactiva, se activa gracias a la enteroquinasa. Y la enteroquinasa se encuentra en la superficie del epitelio del intestino delgado. Una vez que la enteroquinasa activa la tripsinógeno y lo transforma en tripsina, la tripsina, que es la activadora de prácticamente todas las proteínas, las proteasas, activa más tripsinógeno, tripsina, activa quimiotripsina en quimiotripsinógeno en quimiotripsina, a la proelastasa en elastasa, a la procarbopeptidasa en la procarbopeptidasa A y B, ¿no? O sea que es en este punto, en el intestino delgado, donde estas se activan, ¿ya? Y esto es lo que pasa. Miren, ¿ah? La tripsina lo transforma en péptido C terminal. La carbopeptidasa lo que hace es convertirlo en pedazos más pequeños neutrales, la carbopeptidasa A, la carbopeptidasa B, ¿no? Y finalmente la quimiotripsina o elastasa, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, esto es lo que sucede. Las proteínas llegan al lumen gástrico, se encuentran a la pepsina y a la acidez, y se transforman en proteínas pequeñas y oligopéptidos. Y estos oligopéptidos en el lumen intestinal, gracias a la tripsina, la quimiotripsina, la carbopeptidasa A, B y la elastasa, se transforman en oligopéptidos. Y los oligopéptidos, chicos, tienen enzimas en el borde del cepillo, como los aminoligopeptidasa, ¿no? Las aminopeptidasas y las dipeptoilaminopeptidasas, que lo que hacen es transformar a estos oligopéptidos en péptidos más pequeños, ¿no? En dipéptidos, en tripéptidos, y algunos de ellos, finalmente, estos tripéptidos se transforman en aminoácidos, y esos aminoácidos son captados mediante el receptor y el transporte en el interior, ¿no?
Entonces, lo que sucede en la fase final, ¿no?, de la digestión de las proteínas tiene lugar en el borde del cepillo. Los enterocitos maduros expresan pues una variedad de peptidasas en sus bordes de cepillos, como las aminopeptidasas y las carboxipeptidasas, y algunos péptidos de la dieta son relativamente totalmente resistentes a hidrólisis, ¿no? Y no se pueden absorber. El intestino puede captar no solo aminoácidos simples, sino también péptidos muy cortos. Y eso lo hace gracias a transportadores como este que ustedes están viendo ahí, ¿no? Que es el PET-T1, que es el transportador de péptido tipo 1, ¿no? O inclusive, ¿no?, estos pueden ingresar a través ya sea de dipéptidos o tripéptidos en el interior de la célula del enterocito, y en el interior hay peptidasas, ¿no? Y esas peptidasas transforman en los dipéptidos y tripéptidos en aminoácidos. Y estos finalmente se absorben hacia el interior de el vaso sanguíneo, ¿no? Y de esa forma, los aminoácidos se captan hacia el interior de la sangre. Muy bien. ¿Alguno tiene alguna duda hasta aquí, muchachos?